Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a quitar varios tipos de bloqueo que tenga tu iPhone, iPod y iPad, incluso si es que se encuentra en iOS 15. Lo que esta herramienta va a hacer en tu dispositivo en el que a ti te pertenece, estar quitando el Apple ID con total facilidad y también estar realizando el bypass al MDM. Si es que se encuentra supervisado, lo vas a poder estar quitando junto con las restricciones de tiempo en pantalla, y lo que vamos a ver a continuación es cómo estar quitando el código de bloqueo para recuperar este equipo que es tuyo. Así que habiendo entregado todas estas informaciones, ahora comencemos. Lo primero que vas a hacer es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción de este video y debes estar escogiendo el sistema operativo en el cual vas a ocupar este programa. La demostración la haremos en Windows. Presionamos aquí en el botón de descarga gratuita y esperamos a que termine de realizarla. Una vez hecho, vamos a proceder a su instalación, le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Una vez abierto, acá vamos a poder estar cambiando lo que es la ubicación, la carpeta donde se va a estar instalando este programa, y para que se habilite el botón de instalar tenemos que haber leído y aceptado los términos y condiciones. Presionamos este botón y a continuación esperamos a que la instalación finalice. Una vez que lo haga, se va a estar abriendo esta ventana en el navegador, la cual nos va a estar confirmando que toda la instalación se ha realizado de manera satisfactoria. A continuación, vamos a presionar acá en el botón de iniciar y esperamos a que termine de cargar. Y acá ya podemos ver los 4 desbloqueos que ofrece esta herramienta: la del Apple ID, la de la contraseña en pantalla, la contraseña del tiempo en uso y el MDM cuando el equipo es supervisado. Y una vez que conectemos nuestro dispositivo al computador y escojamos algún tipo de desbloqueo, acá nos va a estar preguntando realmente qué es lo que queremos estar realizando, y simplemente presionando el botón de iniciar ya va a hacer todo por nosotros. Me gusta porque es sumamente automático. Lo que debes tener presente también es que una vez que ingresas a alguna de estas opciones es estar viendo las instrucciones que aparecen acá, las notas, las advertencias, para tener claridad qué es lo que va a estar ocurriendo en tu dispositivo en ese momento. En el caso de desbloquear el Apple ID, también nos muestra todo lo que va a ocurrir en el equipo, y ahí tú puedes encontrar el botón de iniciar, así de sencillo. El que vamos a demostrar a continuación es la contraseña de la pantalla para poder estar recuperando nuestro equipo. Así que si la olvidaste y no puedes ya estarlo desbloqueando, vas a recuperar tu dispositivo con este tutorial. Nos entrega las siguientes advertencias. Primeramente, que toda la información del dispositivo se va a perder. Todo esto va a ser el sacrificio para que puedas recuperar tu equipo. Nos dice además que va a estar actualizando el equipo a la última versión de iOS disponible. Así que ahora simplemente presionamos acá en el botón de iniciar. Y si la función de buscar mi iPhone se quedó activada en el dispositivo, basta con tener la contraseña de tu Apple ID para estarla desbloqueando al momento de la configuración. Ya te voy a mostrar eso más adelante, no te preocupes. Simplemente tienes que darle ahora acá en el botón de iniciar. Acá nos va a estar mostrando el dispositivo que ya ha sido reconocido, la carpeta donde se va a estar guardando el firmware. Esto quiere decir el instalador de iOS del equipo. Acá nos muestra que en el día en el cual se está grabando este video, esta es la que se va a instalar, pero si presionas en esta pestañita puedes incluso estar bajando de versión de iOS o estar escogiendo la que tú quieres. Eso va a depender siempre y cuando esto esté allí habilitado. Con este botón tú actualizas las versiones que estén allí disponibles. Y ahora lo único que hay que hacer es presionar acá el botón de descargar y va a empezar a descargar este archivo, que usualmente pesa entre 5 y 6 GB, así que va a depender netamente de tu conexión a internet. Ahora simplemente aguardamos y esperamos a que termine de realizarlo. Cuando finalice va a empezar a extraer este documento que se ha descargado. Aguardamos ahora unos segundos. Una vez que este paso esté completado, nos dice que para proceder debemos mantener nuestro dispositivo conectado al cable USB, y cuando presionemos este botón nos va a estar indicando que para continuar el equipo debe estar en modo de recuperación o en modo DFU. Y eso se hace simplemente presionando 2 botones en tu dispositivo. Si no sabes cómo conseguirlo, te voy a estar dejando un tutorial en la descripción de este video para que veas lo sencillo que es. Así que luego que lo hayas conseguido, vamos a presionar otra vez allí en el botón de desbloquear, y nos dice que debemos asegurarnos que el dispositivo está conectado al computador y que debemos ser conscientes que la información del dispositivo se va a perder, pero no te preocupes porque lo vas a recuperar para darle uso nuevamente. Para confirmar de que entendiste esto, debes estar escribiendo 6 veces el número 0 y de esta forma vamos a poder avanzar. Presionamos otra vez acá
en desbloquear y ahora sí va a empezar a remover el código que tiene allí en tu pantalla de bloqueo. Ahora simplemente debemos aguardar y esperar a que este proceso termine. Acá nos muestra el tiempo estimado que va a tomar este procedimiento, así que ahora simplemente debemos ser pacientes. Y ya cuando finalice te va a aparecer que el desbloqueo está completado, que simplemente tienes que estar viendo la pantalla de tu dispositivo y estar siguiendo los pasos que ahí van a aparecer. Nos dice si es que el dispositivo no llega a ser desbloqueado o no está encendiendo correctamente, hay que intentar todo este procedimiento nuevamente. Y es en este momento en el cual vamos a configurar nuestro equipo. Ahí ya nos está mostrando de inmediato que debemos colocar nuestra contraseña, la que te hablaba hace un rato. Así que ahora simplemente presionamos el idioma en que lo vamos a tener. Eliges ahora allí tu país, colocas acá en configurar manualmente. Te conectas allí a tu red Wi-Fi. Le damos ahí arriba allí en conectar. Esperamos a que lo haga. Una vez que termine, vamos a presionar nuevamente allí en siguiente. Y ahora va a activar nuestro dispositivo. Seguimos aguardando. Y ahora llega el momento de estar escribiendo el Apple ID completamente, que es el correo con el cual tienes vinculado este dispositivo. Ahora, si es que no te acuerdas de estos datos, también puedes presionar acá donde dice en desbloquear con código, y aquí tienes otra oportunidad para seguir añadiendo otros intentos del código del dispositivo para ver si es que lo puedes acceder a él. Si no, con esta contraseña y este usuario ya basta. Presionamos arriba allí en siguiente. Cuando te aparezca esto de los datos y privacidad, simplemente toca allí en continuar y ahora tienes que estar configurando el Face ID o el Touch ID de tu dispositivo. En este caso yo lo voy a hacer después. Lo mismo con el código, tienes opciones acá para estar añadiendo uno de 4 dígitos, número personalizado o alfanumérico. En este caso, por temas del video, simplemente no voy a estar usando un código para continuar mucho más rápido. Y este es el instante donde tú puedes estar añadiendo una copia de seguridad, algún respaldo por ejemplo que tengas en el computador o en tu cuenta de iCloud. En este caso nos vamos a saltar el tema del respaldo. Nos va a pedir ahora nuestro Apple ID para ver todo lo de las aplicaciones, el contenido multimedia que consumimos con esta cuenta. También nos va a solicitar a continuación que estemos escribiendo la contraseña, así que presionamos otra vez allí en siguiente. Luego de esta configuración van a aparecer los términos y condiciones, tocas abajo donde dice allí en acepto y esperas a que continúe esta configuración que puede tardar unos minutos. Nos va a preguntar si es que queremos tener nuestro dispositivo actualizado, le damos acá en continuar, activamos la localización para que nuestras aplicaciones funcionen bien con el GPS del dispositivo. A Siri lo vamos a estar configurando después. En tiempo en pantalla tocamos acá en continuar y acá le damos en no compartir. Ahora tenemos que escoger por ejemplo el modo oscuro para que no ardan nuestros ojos. Le damos otra vez acá en continuar, otra vez en continuar y ya llegamos a esta pantalla. Ya tenemos recuperado nuestro dispositivo, ya está con nosotros funcionando a la perfección. Y ahora basta con que presiones acá el botón de completado, vas a regresar al menú inicial. Una de las opciones que me gusta que trae este programa es este botoncito que ves acá arriba, que va a estar detectando si es que tu programa iTunes tiene algún problema, y si es que así es, lo va a estar corrigiendo por ti. En este caso está todo ok, así que le damos ahí en el botón de hecho. Si es que te decides por estar adquiriendo esta herramienta, ven al botoncito acá del carrito y luego que veas el plan que más necesitas tú y hayas realizado el pago con el medio más cómodo para ti, tienes que saber que si llegas a tener un problema que no puede ser solucionado, dentro de los 30 primeros días ellos tienen la garantía que te van a estar regresando el dinero, pero si te quedas con él vas a tener actualizaciones gratuitas de por vida, un soporte técnico también gratuito de por vida y la licencia te va a estar llegando allí en unos minutos a tu correo electrónico. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.